¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Despiertos? ¿Sí? Bueno, a ver, que levante la mano, ¿cuántos están dormidos todavía? Bueno, ok, os tengo aquí. Vale, pues vamos a hablar sobre un tema que a mí me apasiona. De hecho, es un tema que creo que viene muy bien a lo largo del comienzo de un año, ¿cierto? Bueno, yo me muevo bastante, entonces no quiero que se me caiga nada. Aquí está, y bueno, importante, poner el cronómetro. Luego no lo miro, así que me avisa porque a mí se me olvida, ¿vale? Creo que el tema de hoy, cuando me invitaron a tener con vosotros esta predicación, charla, comunicación, como a ti te guste más llamarlo, ¿bien? Exposición teológica me gusta a mí, en ese sentido. Entonces yo pensé y hablé con Dios y le dije, ¿qué tema sería bueno para hablar en esta mañana? Y quizás Dios me dijo, a ver, si ya sabes de lo que quieres hablar, ¿por qué me preguntas? Dije, pues sí, Señor, ¿por qué no hablo sobre en donde yo me he enfocado? Hablemos sobre misionología, ¿bien? Entonces, para quien no lo sepa, mi esposa y yo estuvimos en Guatemala, somos misioneros, y toda mi carrera la llevé por la parte o por el área de eclesiología y misión, ¿vale? Porque para eso es la iglesia, ¿cierto? Y quiero comenzar, no te enfades conmigo por dos cosas. A mí me gusta ser controversial, ¿vale? Yo pienso que hoy estamos todos muy acostumbrados a decir, ¿por dónde va Vicente? ¿Por dónde va la gente? Yo voy al contrario. A mí me gusta ser confrontativo. Si te molesta, no te enfades conmigo, enfádate con Dios, ¿bien? En segundo lugar, diré algunas cosas que quizás tú dices, bueno, qué pretencioso eres. No, me gusta la controversia en ese sentido para hacernos reflexionar, ¿vale? Entonces, no te enfades conmigo en ese sentido. Cuando estaba en Guatemala y el decano me llamó y me dijo, mira, ¿por qué no montan una clase y dala a los pastores? ¿Ok? ¿Está bien? Por cierto, entre paréntesis, cuando me refiero a iglesia, no solamente me voy a estar refiriendo a la iglesia evangélica, sino a todas y cada una de las expresiones cristianas, ¿ok? Porque creo, sí, efectivamente, que el cristianismo está en crisis. Y hablo del cristianismo como institución, ¿vale? A partir de ahí, comenzamos. Entonces, imagínate, primer día de clase, llego y como me gusta confrontar, lanzo una pregunta. Pastores, estudiantes de licenciatura, y les digo, ¿cuántas perfecciones de Dios puedes enumerarme? Perfecciones o atributos, según como lo hayas escuchado. ¿Cuántas atributos o perfecciones puedes enumerar en tu cabeza, en tu mente, sobre Dios? Y no solamente enumerarlas, sino que pudieras darme algún discurso corto, pero hablarme algo de esas perfecciones. Y para sorpresa mía, no se pasó de 10. Y quiero que hagas la cuenta. Vamos a hacerlo. No quiero poner en evidencia a nadie ni a mí mismo, ¿vale? Estamos todos en el mismo saco, ¿bien? Nadie es más que nadie, simplemente todos aprendemos. Bien, ahí estamos, en ese caminar. Pero enumera en tu mente, ¿cuántos atributos de Dios conoces? Venga, 30 segundos para que lo pienses. Y me gustaría que mientras lo piensas los vas enumerando, vas contándolos. A ver si llegamos a 15. Venga, tic-tac, va contando. Tú ve enumerándolas en tu mente, ya está la mente funcionando. Venga, otra más. Otra más. Otra más. Ok, ahí. ¿Quién ha llegado a 5? Bueno, ¿quién ha llegado a 3? Empezamos con las subastas. ¿Quién da 3? 3 por ahí, bien. 5, veo 5, 5, veo 5, 5, vale 10, 10, 10. ¿Quién me da 10? Yo he llegado a 30. Bueno, aquí. Toma el micro, ponte aquí. 10. Me quedé en 5. 11. 10 por ahí. 2, está bien. 11. 12. No te enfades conmigo porque aquí quería yo llevarte. Mira.
El problema más grande que tiene hoy, espera porque esto no sé por qué, pero siempre ocurre algo. Ya. El problema más grande que tiene hoy el cristianismo es que no conoce a Dios. No conocemos a Dios. Estos son unas pocas, ¿vale? Hay más. Hay más. ¿Cómo es Dios? Dios es, según la teología, sus perfecciones. Eso es Dios. La pregunta es, ¿cómo la Iglesia va a hacer la misión si no conoce al Dios de la misión? Es imposible que hagamos la misión si no conocemos al Dios de la misión. Y esta mañana yo quería, si la tecnología me permite, da igual, vamos a ponerlo aquí y lo vamos pasando. Esta mañana yo quería hablaros sobre algo, una metáfora que a Jesús le gustaba poner, la red. ¿Bien? Y quiero que me acompañes a Mateo 4, versículo 18. Y él dice, lo leo para ti, si lo tienes ahí búscalo, si no, pues para no lo voy leyendo. Mateo 4, 18, Jesús, dice el evangelista, dice, andando Jesús por el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí en adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo el de Zebedeo y Juan su hermano, que rebendaban sus redes en la barca con su padre Zebedeo, y Jesús los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, escucha esto, y proclamando el evangelio del reino, y escucha esto, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús no solamente predicaba el evangelio, tema importante. Hemos reducido mucho el evangelio. El evangelio es mucho más glorioso que simplemente decir Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Es mucho más. Y tenemos que hacer la misión al estilo de Jesús. Y eso es lo que hacía Jesús. Dice que su fama se difundió por toda Siria, le trajeron a todos los que padecían males, afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y grandes multitudes los siguieron desde Galilea y Decápolis, desde Jerusalén y de Judea, y desde más allá del Jordán. Guay, genial. Mira que ya le puse pila al mío, pero no funcionaba. Ahora sí. Entonces, a Jesús le gustaba hablar sobre la red. ¿Por qué? Porque era algo cotidiano de su tiempo. Jesús, las parábolas, y hace poco estuve estudiando las parábolas eran enseñanzas de cosas cotidianas que Jesús tenía en su vivencia día a día. Cosas que los del pueblo podían entender porque era tan fácil. Bueno, no podían entender las palabras, pero las palabras estaban fundamentadas sobre cosas cotidianas de la vida y tenían grandes enseñanzas espirituales. Y una de las cosas que Jesús usa, Dios, es la red. Te haré pescadores de hombres. ¿Cómo? Con redes. Con anzuelos, con redes, para agarrar peces. ¿Bien? Pero parece ser que hoy estamos viviendo un tiempo de crisis. Y le puse el título a la predicación de hoy, la iglesia de la red averiada. La iglesia de la red averiada. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo a Dios. Porque estamos haciendo la misión a nuestro propio modelo. Y no al modelo que Dios tiene, que Dios estableció. La pregunta es, ¿cómo es Dios? No quiero detenerme mucho en esto, pero esta es la base para lo que te quiero decir. Así que permíteme 3 minutos. ¿Cómo es Dios?
Bueno, filosóficamente hablando, podemos dar una definición de Dios y es que Dios es aquel que existe sin tener una causa inicial. O sea, es la causa incausada. Es el primer motor que a su vez no ha tenido ningún motor generador. ¿Bien? Hasta ahí bien, ¿no? Ok. ¿Qué significa esto? Que Dios es eterno. Que Dios no tiene principio, no ha nacido nunca y como es eterno no tiene fin, Él siempre es. Pero además de Dios ser eterno, Dios es autosuficiente. ¿Y qué significa que es autosuficiente? Que no tiene ninguna limitación para ser. Que Él no necesita de nada ni de nadie para ser. Que Él no está introducido en lo que Él ha creado. Él creó ex nihilo de la nada y Dios no está contenido en eso que creó. ¿Me sigues, no? Bien. Eso quiere decir que Dios no te necesita para ser. ¿Cómo que Dios no me necesita? No, Dios no te necesita. Dios no me necesita. Porque eres libre para ser autosuficiente. Adelante. ¿Alguna pregunta? Sí. Dale. No, vamos a ver. Vamos a llegar a eso y es muy importante. Que agarren eso. Yo esto lo quiero quitar muy rápido porque quiero llegar justo ahí, a donde ese es el punto de la prédica de hoy. Dios es eterno. Pero Dios es también autosuficiente, eso significa que no necesita de nada ni de nadie. Quédate con esto, porque tú puedes decir, ¿qué engreído eres? Dices que Dios no me necesita. No, Dios no te necesita ni a mí para ser, porque Él es. ¿Bien? Ahora, además de autosuficiente, Dios es perfecto. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene perfección en cada una de sus atributos. Dios no es más amor, Dios no es más justicia, Dios no es más misericordia que ira. ¿Bien? Hasta ahí. Entonces, esto es lo maravilloso del Evangelio. Este es el punto central. ¿Cómo un Dios, que es esto, mucho más, he agarrado simplemente 3 perfecciones que Dios tiene? ¿Cómo un Dios eterno, que vive por siempre, que es autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie para ser, que es perfecto, que Él no necesita que le demos amor porque Él es amor? Juan lo dice. ¿Por qué Dios hace todo lo que hizo? Todo esto. Porque Él también es autorrevelado. Dios no tiene necesidad de nada. Y sin embargo, Él decide crear para darse a conocer, sin necesitarlo. Y Dios contempló el pecado. Antes de la creación, Dios ya contempló el pecado. Y aquí está uno de los puntos de crisis que el nuevo ateísmo tiene en contra del cristianismo. ¿Cómo un Dios bueno permite el pecado? Y muchos cristianos no sabemos responder esta cuestión. La respuesta que yo voy a dar ahora es muy simple, muy simplista, necesitaríamos mucho más tiempo, pero el asunto es que Dios contempló el pecado. El pecado era necesario que estuviera. No estoy diciendo una herejía. Porque el precio de la libertad implica que tenemos libertad de elección. Yo no puedo conocer la justicia de Dios si no hay nada que enluzca la justicia de Dios. Yo no puedo conocer el amor de Dios si no estoy destituido del amor de Dios. Yo no puedo conocer la ira de Dios si no hay nada por cual tener ira. Y Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, Génesis. Y cuando lo crea a su imagen y semejanza, le da de sus atributos, no majestáticos, sino limitados. Y uno de sus atributos limitados que nos dio fue la libertad, libre albedrío. Y para que yo sea libre, tengo que tener libertad de decisión. Pero si no hay maldad, Dios no crea la maldad, Él la permite. Si no hay maldad, ¿cómo voy a elegir? Ese es el costo. Ese es el costo de la libertad del hombre. Ese es el costo del Evangelio. Y el ser humano decide pecar. Y la consecuencia del pecado, Romanos 6:23, es la muerte. La muerte tanto física como espiritual. Y eso es lo que estamos viendo cada uno de nosotros en nuestros días. Eso es lo que Dios ya contempló. Y eso es lo que tenemos hoy. Nosotros con mi esposa hemos comenzado una asociación. Ya os doy un poco el spoiler, un paso a la vez. Y es una asociación que se dedica a trabajar con personas en duelo.
muerte. ¿Bien? ¿Has estado aquí alguna vez? Sí, ¿verdad? Y eso marca. Todos hemos experimentado esto. Y esto es causa del pecado. Y el mundo hoy anda así. Mira, de verdad, venimos aquí, ponemos una cara, pero estamos rotos. Tenemos muchas marcas de batalla. Lo que pasa es que nos hemos ido reconstruyendo, como los jarrones, nos hemos ido pegando. Pero ¿sabes qué pasa cuando se rompe un jarrón y lo pegas? Que se le ven las marcas. Y así estamos. Porque hemos estado así. Y algunos están así. Otros han tenido que decir adiós dando la mano y despidiéndose. Otros, sin embargo, y están sufriendo el azote de la violencia. Otros, sin embargo, están viviendo esto. Y Dios ya contempló esto. Esto es lo que pasa en nuestros días. Y esto es lo que a Dios le motiva. Y digo bien, un misionero, bueno, antes de eso. Por tanto, la misión de Dios fue darse a conocer para que la persona vuelva a renacer. Y un misionero dijo una frase que a mí se me grabó. Lo que a Dios le motivó para entregar a su hijo fue su compasión. Compasión. ¿Sabe de dónde viene la palabra compasión? Déjame darte un tecnicismo. ¿Sabe de dónde viene la palabra compasión en griego? De la palabra que nosotros vamos a entender, sympatheia, de nuestra palabra simpatía. ¿Y sabe lo que significa? Simpatizar con el dolor del prójimo. Eso es lo que significa. Entonces, esto es maravilloso porque Dios es un Dios de compasión. El Salmo 86:15 dice, pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Eres un Dios compasivo, eres un Dios que tienes simpatía para con el necesitado, con el vulnerable, con el roto, con el despreciado, con el solo, con el que vive cabizbajo. Y a Dios le mueve eso. A Dios le motiva eso. Y a mí me causó mucho impacto esta palabra cuando este misionero dijo motivación. O sea, ¿Dios vive motivado? ¿Qué es la motivación? Bueno, la motivación es esto, mira, la motivación es un estado interno que todos tenemos, Dios nos creó así para que camináramos y consiguiéramos cosas en la vida. Es un estado interno que activa, que dirige y que mantiene la conducta de la persona hacia un objetivo específico. ¿Por qué cuando llega un 1 de enero todos nos hacemos objetivos y metas y no las conseguimos? Porque perdemos la motivación. Y la motivación es una emoción que activa, que dirige y mantiene mi conducta hacia el objetivo que me he planteado. Y eso es lo que motiva a Dios, su compasión. Dios vive profundamente motivado con el ser humano. Fue capaz de entregar a su hijo. Yo no le quiero preguntar a mi hermano, ya sé la respuesta, pero mi hermano ni siquiera entregaría un propio hijo suyo por mí. Soy su hermano. No lo digan, Santi, que si no me rompe. Ni tú tampoco lo harías. Yo no te entregaría a mi hija. ¿Por qué? Necesitaría una motivación mucho más fuerte que el amor que siento por ti para entregar a mi propio hijo o hija por ti. Y Dios siente eso. Dios vive profundamente motivado por todo lo que hemos visto en las imágenes, la destrucción interna del ser humano. Ahora, ¿qué motiva a Dios? Marcos lo dice. Cuando Jesús desembarcó, todos sabemos esta escena, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo simpatía, compasión, tuvo simpatía de ellos. ¿Por qué? Porque estaban perdidos. Porque eran como ovejas que no tienen pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas y entre otras cosas sanar y alimentar. Eso es lo que mueve a Dios. La pérdida del ser humano. Me encanta esto.
Entonces podemos decir que el Dios eterno, que las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, sienten un profundo mover hacia el ser humano necesitado. Y ahora está viendo el kit del punto de la cuestión que quiero, soy muy redundante, que quiero decirte esta mañana. Y la palabrita en rojo es la clave. Dios, las tres personas de la divinidad, se sintieron incomodadas por la causa del pecado. Y cuando hay un incómodo, se mueve una acción. Dios se incomodó y se movió. Y adivina, eso espera Dios de su pueblo. Y creo que hemos perdido esa motivación. Sálvese quien pueda, ¿eh? Dios espera que su pueblo también sea incomodado por la necesidad de las personas. Porque su pueblo es comprado por Él. Y su pueblo tiene que ser un reflejo de lo que Él es. Jesús enseñó a sus discípulos cómo Él trabajó hacia las personas. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Jesús iba con sus discípulos andando y resulta que van a cruzar una ciudad y sale un cortejo fúnebre? Fíjate, a Jesús nadie le dio vela en ese entierro. Y sin embargo Jesús se paró. Y no se paró a chismear como haríamos nosotros, ¿no? Estaríamos chismeando y digo, a ver, ¿qué? Jesús se para con sus discípulos, se acerca al féretro, mira a la mujer y levanta al hijo. La pregunta es, ¿por qué Jesús se detuvo ahí? ¿Es que no hay suficientes entierros como que para que Jesús se parara en ese? Hay una cosa en el contexto que tenemos que entender. La mujer en aquel tiempo era un objeto, no servía para nada, solamente para criar hijos. Ella estaba al margen de todo lo social. Recluida en su casa, ella no podía hablar si el marido no le daba paso, solamente podía procrear y educar. ¿Qué ocurre? El texto dice que la mujer era una viuda, no tenía marido, y que su único hijo, en varón, había muerto. Por tanto, lo que Jesús vio fue algo mucho más profundo. Vio una vida que iba a ser un estorbo para la sociedad, la de esa mujer. Sin marido y sin hijo, ¿cómo esa mujer iba a subsistir? Hoy tenemos seguridad social, en aquel tiempo no. Jesús tuvo compasión por el estado de esa persona y le entregó a su hijo. Eso es lo que Jesús enseñó a sus discípulos, cómo Jesús trabajó, dando alimento a los que tenían hambre, sanando enfermedades, hablando del reino. Y cuando el ciego Bartimeo, cuando le dijo, Señor, y Jesús le dice una palabra que a mí me explota la cabeza, vamos, se me dice, cuando el ciego Bartimeo entra en escena y va hacia Jesús, y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? A ver, Jesús, ¿cómo que quieres que te haga? Es ciego. El tipo quiere ver. A ver, Jesús, si eres Dios y eres omnisciente, todo lo sabes, deberías saber que el ciego lo que te quiere pedir es que le devuelvas la vista. Y claro, Jesús sabía eso. La palabra o la pregunta de Jesús en el original, en el griego, es mucho más profunda que lo que nosotros tenemos en nuestras versiones. Es un interés profundo en la persona. ¿Cómo estás? Eso es lo que significa. ¿Cómo estás? Adentro. Quiero ver. Ve entonces. Pero Jesús se interesa por la persona. Y eso es lo que Jesús nos enseña. A que la motivación del trabajo eclesial en la misión de Dios tiene que nacer desde un interés genuino en la persona. ¿Cómo estás? Y empezar un diálogo. Y Jesús nos dejó ese parámetro. Pero además Jesús le dijo a los discípulos que ellos tenían que continuar su obra. Y sus discípulos somos nosotros hoy. Y Jesús dijo una expresión que Juan lo recoge en su evangelio. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y esta expresión, cuando le haces una exégesis, es muy profunda. Porque tiene una serie de adverbios que nos implican a nosotros en esa misma obra. Y de la misma forma.
Es decir, ¿cómo? Como el Padre me envió. De la misma forma en que el Padre me envió, la pregunta que deberíamos hacer aquí es, ¿cómo envió el Padre a Jesús? Y el caballero lo ha dicho. Jesús vino en una entrega total. Jesús vino en encarnación. Jesús dejó su trono y se encarnó en un contexto determinado. Se metió en la cultura, una cultura judía, ¿bien? Era su cultura, ahí nació. Se enraizó, amó su propia cultura. Por eso estoy tan en desacuerdo cuando decimos, ¡ay, quiero irme del mundo! No, ama el mundo. ¿Por qué? Porque Dios amó al mundo. Ahora, no ames el pecado, pero ama al mundo. No puedo salar el mundo si no amo mi sociedad. Tenemos que entender eso. Una vez le dije a unos pastores en esta clase, el problema de los evangélicos es que pensamos como muy evangélicos. El problema del católico es que piensa como muy católico. El problema es que tenemos que pensar como Dios piensa. Como Dios piensa. Entonces veremos de otra manera. Ama el mundo. Porque el Dios del universo amó el mundo que creó. Jesús se encarnó. ¿Dónde? En el mundo. No, en Venus. No, aquí, en la tierra. Era de aquí. Se encarnó en una cultura y la permeó. Intentó salarla. Trabajar en ella. Se encarnó. Pero también vino en algo que se llama vulnerabilidad. Dios, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios existente por todos los siglos y edades, se hizo niño. Y necesitó que su papá y su mamá lo taparan porque tenía frío. Y tuvo que aprender a caminar. Y tuvo que ser alimentado. El Dios que alimenta todo, siendo alimentado. ¿No te parece maravilloso el Evangelio? Pero también se hizo vulnerable en el sentido de que experimentó lo mismo que su cultura experimentada. Subyugación por Roma. Subyugado. Totalmente vulnerable. Con el dolor del prójimo. Pero también vino en pasión. Pasión cuando hablaba a las multitudes, pasión cuando le decía aquella zorra, cuando le decía hipócritas a los teólogos del tiempo, ponía pasión en su misión. Y no le importaba quedar bien con la gente, porque él quería quedar bien con su padre. Tenía pasión en lo que hacía. Pero también empatía. ¿Por qué pudo hacer todo esto? Por sentir profunda empatía por el prójimo. Por mirarlo a los ojos, por hablar con una mujer cuando en aquel tiempo no se podía, pero a él le daba igual porque fue la primera persona que dio dignidad a la mujer. No es el feminismo de hoy, fue Jesús el que dio dignidad a la mujer. Ese es el feminismo correcto. Podemos hablar de esto otro día. Así es como dice entonces Jesús, como el Padre me envió, así en esto, así yo también os envío. Así yo también. ¿Qué parte de esto no entendemos hoy el cristianismo? Así, en encarnación, hacerme uno con mi cultura, en vulnerabilidad, hacerme pasar las mismas tribulaciones que mi cultura. Bonhoeffer tiene un libro que me encanta, Gracia barata versus gracia cara versus gracia barata, donde habla del costo del sufrimiento. Hoy nos hemos olvidado de esto. Así también yo os envío. Voy a ir muy rápido, porque me queda muy poco tiempo, 10 minutos. No sé si alguna vez has entendido o escuchado ¿cómo se llama? Estos títulos para la iglesia. Una iglesia centrípeta o una iglesia centrífuga. En misionología se usa. Todos sabemos lo que es la fuerza centrífuga, porque todos tenemos lavadoras, ¿bien? Cuando centrifuga, ¿qué hace esa fuerza? Expulsa hacia afuera
la ropa. Bien, esa es la fuerza centrífuga. Y la centrípeta hacia el contrario. Cuando hay un giro, atrae hacia el centro. Bueno, en misión se habla de estos dos tipos de iglesia. La iglesia centrípeta, que es esta, o la iglesia centrífuga, que es esta. ¿Qué tipo de iglesia eres? Por cierto, cuando hablo de iglesia no hablo de esto. Eso es otro concepto. La iglesia es cada uno de los creyentes que forman el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar rápidamente sobre la iglesia centrípeta. La iglesia tiene algunas características. Es aquella iglesia acomodada a su liturgia, que no tiene en cuenta su contexto social ni cultural. Encarnación. No tiene en cuenta dónde está. No le importa. Así soy. Ahí. No importa. Es cómo somos. A quien no le guste, que no mire allí. Esa es la iglesia centrípeta. Otro aspecto. Pues la iglesia centrípeta prefiere que los no creyentes entren. Yo escuché una vez a un anciano decir, las puertas están abiertas. La gente si quiere entrar, que entre. El problema es que yo no veo eso en Jesús. Jesús dejó de predicar en la sinagoga y se fue a la calle. Pablo igual. Las puertas están abiertas. Esto es como somos, es nuestra liturgia, es nuestro modelo. Ese es el problema. Que no es el modelo de Jesús. Es tu modelo. No el de Jesús. Y luego decimos, ay, es que la iglesia cada vez somos más pequeñas. Perdón. A lo mejor tenemos que examinar. Otro aspecto de la iglesia centrípeta es que dice, es mejor no crecer porque no queremos problemas. Y estuvimos en una iglesia que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz. ¿Te suena? ¿Os suena? Claro. Hay una cancioncita también con eso. Somos un pequeño pueblo muy feliz. No, ¿crees que Dios quiere que seamos un gran pueblo? Feliz. Conocimos una iglesia así, en Córdoba, y terminó por extinguirse. La iglesia centrípeta también dice, estamos bien, no tenemos problemas con la sociedad. Ay, cuando la sociedad hable bien de vosotros, dijo Jesús. Ay, cuando todo el mundo hable bien de vosotros. Es que algo está fallando. Porque los valores del reino no son como los valores de este mundo. Para pensar. Ojo, no estoy diciendo, vamos entonces a hacer contracultura, vamos a salir ahí a... No. Es un equilibrio. Yo creo que todos nos entendemos, ¿no? Evangelismo, sí, desde el púlpito. Bueno, aquí no hay púlpito. Desde el atril, desde aquí. Las puertas están abiertas. Nosotros evangelizamos. El problema es que no entra nadie a quien evangelizarlo. Y siempre tenemos que hablar de las mismas cosas que ya no las sabemos. ¿Por qué? Porque como no entra nadie, esta es la iglesia centrípeta, ¿bien? Pero ahora, ¿cuál es la iglesia centrífuga? La iglesia centrífuga es la que entiende el llamado afuera. Es la que entiende que el llamado está ahí. La iglesia centrífuga es la que entiende que el costo del seguimiento tiene un precio. Seguir a Jesús tiene un precio y se llama incómodo. Igual que Dios se incomodó para llegar a nosotros. Otra área de la iglesia centrífuga es que crecer no le da miedo. Y por eso ora por crecimiento. Otro es que es una iglesia encarnacional que habla el idioma de su entorno para ser entendida. Cuando estábamos en Guatemala, te bajaba, y esto es literal, y Ángela lo sabe, pues las iglesias allí tienen una jerga, y si tú estás en el aeropuerto, te dicen, siervo, para llamarte, y claro, todo el aeropuerto se queda así, mirando, bendecido hijo de Jehová, y dice uno, te da un poco de... Es anacrónico, no estamos no hablamos el mismo. Y claro, la gente se asusta de nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Porque no estamos culturizando el mensaje del evangelio a lo que la gente entiende hoy. No es que cambiamos el evangelio, sino que mandamos el evangelio en canales de comunicación que la gente puede entender. La iglesia centrífuga hace eso. De hecho,
Si no me crees, el apóstol Juan lo hizo. ¿Sabe de dónde viene la palabra iglesia? Es un concepto griego que se llama eclesía. ¿Sabe lo que es la eclesía? Es un concepto pagano. O sea, que no es santo. Es un concepto pagano. Y Juan lo que hizo con ese concepto fue entregar el evangelio en lo que ellos podían entender en ese tiempo. Hizo puentes de comunicación. Eclesía es llamada afuera, ¿vale? Y la iglesia es un pueblo llamado afuera. ¿Bien? Termino. La iglesia centrífuga se esfuerza por el necesitado porque su maestro amó al necesitado. Debemos ser como Jesús era. Cuando estábamos trabajando en Denia, en una iglesia local, me propuse por 9 meses redescubrir con los hermanos y hermanas a Jesús. Volver a leer el Evangelio. Volver a redescubrir a ese Jesús que caminaba en los mismos problemas que tú y yo caminamos. Volver a redescubrir a ese Jesús que un día le dijeron a sus discípulos: Señor Jesús, solamente queremos pedirte una cosa, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: si me ves a mí, ves al Padre. ¿Cómo es Dios? Mira a Jesús. ¿Cómo trabaja Dios? Mira a Jesús. ¿Cómo tiene que trabajar la iglesia? Mira a Jesús. Ser como Jesús era, ser como Jesús es. Y por último, dame 3 minutos más. ¿Cómo puede la iglesia local involucrarse para ser una iglesia centrífuga? Ahí, centrífuga, no centrípeta, centrífuga. En primer lugar, y esto es muy corto, una iglesia que quiere ser como Jesús, hacer la misión al estilo de Jesús, es una iglesia que adquiere un compromiso profundo con la palabra de Dios, con el estudio bíblico, con esto. Es la palabra del Dios eterno, nuestro manual de vida. Aquí tenemos el sueño de Dios, permíteme decirlo así. Y lo más maravilloso, ¿sabes lo que es? Que Dios nos comparte su sueño para que seamos partícipes de ese gran sueño. Dice Filipenses 1, 9 y 11, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿A fin de qué? A fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesús, para la gloria y alabanza de Dios. Que seáis llenos en conocimiento. Por tanto, una iglesia local que quiere ser de impacto necesita sí o sí ser impactada primeramente por la palabra. No se puede de otra forma. No se puede. En segundo lugar, cuando la iglesia local es impactada profundamente por la palabra, tiene hambre. Tiene hambre. Y entonces se crea un compromiso, el Espíritu de Dios hace un compromiso. Y la iglesia local, impactada por la palabra, empieza a orar, porque le duele su ciudad. Porque cuando me impacta la palabra y el Espíritu hace esa obra, va comenzando esa obra en mí, me empieza a incomodar. Y entonces el dolor, la suciedad, la decadencia, la tristeza, me duele. El pecado no lo soporto, me duele. Y entonces comienzo a orar por aquello que Dios ama profundamente. ¿Y qué es? La sociedad, las personas, la cultura. Cuando soy impactado por la palabra y empiezo a orar, ojo, por cierto, un paréntesis, en ningún lugar del Nuevo Testamento va a decir que estudies la Biblia solo. Comunal. Vivimos en un tiempo de individualismo. La palabra de Dios habla de comunidad. En la casa de Jehová hay gozo. Comunidad.
Eso no quiere decir que en tu casa no estudias la palabra, no. Pero la directriz de Dios fue que la palabra se estudie en comunidad para que se crezca al unísono. Y si hay algún rezagado, se sume. Estudiar en individualidad es bueno, estudia con tu familia, estudia solo, pero en comunidad, busca eso en comunidad, porque es el plan de Dios. Cuando hacemos eso y oramos por Linares y estamos incendiados, entonces pones tus dones en funcionamiento, porque tienes dones. Tus dones son para que los ejercites en la obra de Dios. Y en cuarto lugar, dispuestos a trabajar, a colaborar en el sueño de Dios, que es que su nombre sea conocido, alabado, admirado, engrandecido, honrado por todas las personas. Amén. ¿Qué tal si oramos un momentito? Padre, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos has dado un nuevo comienzo de año, Señor. Gracias porque nos permites continuar en tu obra. Gracias por la expresión del cristianismo. Gracias porque nos socorriste, viniste, nos rescataste, nos alumbraste, nos dejaste tu palabra. Y ahora gracias porque nos da las herramientas, Señor, para poder contribuir en tu misión, Señor. Ayúdanos como iglesia a despertar. Ayúdanos, Señor, como cristianos, hijos e hijas tuyas, a hacer la misión en cada uno de nuestros lugares, Señor, en donde tú nos has puesto, nuestros trabajos, comunidades de vecinos, asociaciones, iglesias locales, en donde tú nos has ubicado. Ayúdanos a vivir de forma que tu nombre lleve siempre honor y gloria. Ayúdanos, Señor, a impactar a las personas que no te conocen. Y ayúdanos, Señor, para no movernos del camino que tu Hijo Jesús trazó para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.